Nazar, bienvenida, muchas gracias. Y a la diputada Ivonne Díaz, bienvenidas. Sin duda, creo que el tema también de inclusión es uno de los más importantes que habría que tratar. Y más adelante, seguramente en el análisis que hagan los siguientes ponentes, vamos a retomarlo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, le pediría entonces a la diputada Mariana Nazar que nos hiciera el favor de presentar a nuestro siguiente ponente. Claro, sí, con mucho gusto. Muy buenos días a todas y a todas. A continuación me permito presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Ignacio Barradas Briviesca, quien dará su presentación de manera virtual vía la plataforma Zoom. El doctor Ignacio es doctor en Ciencias Naturales, Biología y Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Su área de especialidad son las matemáticas, modelación matemática, ecuaciones y enseñanza de las matemáticas. Y el doctor Ignacio Barradas nos presentará su ponencia Matemáticas, ¿para qué? Muchas gracias, doctor. Bienvenido y adelante. Les agradezco muchísimo la presentación y el tiempo, pero sobre todo la oportunidad de poder compartir con todos ustedes algunas ideas. ¿Qué ideas quiero compartir? Se han mencionado el día de ayer y en la presentación anterior muchos conceptos, muchas ideas de cómo mejorar, cómo trabajar, cómo pensar sobre el proceso de enseñanza en general y en particular lo que a mí me interesa son las matemáticas. Entonces, si me es posible compartir una presentación, quiero con ustedes tratar de contestar un par de preguntas. No sé si fuera posible implementar que pudiera yo presentar algo. La pregunta a la que quiero contestar es matemáticas, ¿para qué? Matemáticas, ¿para qué? Empieza con algo que a lo mejor me estoy saltando, que es una pregunta tan obvia que nunca se ha contestado en la escuela. Yo recuerdo cuando yo le preguntaba a mis profesores, oigan, ¿qué es la matemática? Y me decían, pues los números. Y cuando les preguntaba, oiga, pero es que biología es el estudio de la vida, geografía el estudio de la tierra, matemáticas, ¿qué es? Y me decían, pues es el estudio de los números. Y después de muchos años y búsqueda y aprender y cometer muchos errores, les puedo decir, la matemática no tiene nada que ver con los números, absolutamente nada que ver con los números. Y creo que el gran problema de las matemáticas, y lo que voy a decir de las matemáticas se comparte con otras ciencias, radica en que no sabemos qué es la matemática o qué es la ciencia. Ya me hicieron un favor de permitir. Sí, ya está habilitado, doctor. Gracias. Mil gracias, lo hago y continúo charlando con ustedes. Bueno, lo que quiero es hacer esta presentación espero que la puedan ver, matemáticas para qué. Aquí están mis datos para cualquier contacto, reclamación o lo que pudiera ser necesario. Hago esto pequeño para que no me estorbe. Muy bien. Entonces, ¿qué es la matemática? Es algo sorprendente. Me tardé muchísimos años en averiguarlo. La matemática viene de varias palabras. Una de ellas es matema, significa lo que hay que saber. Matein, un verbo bellísimo, saber pensar. Entonces, ¿qué es matemáticas? Matemáticas es saber pensar sobre lo que hay que saber. No es geometría, no es álgebra, no es cálculo, no son derivadas, no es menos b cuadrada más bla bla, digo menos b más menos raíz cuadrada b cuadrada más 4 eso. No, eso no es matemáticas. Y quiero enfatizar que eso no es matemáticas y algunos me van a atacar rápidamente, porque la matemática es pensar. La matemática es pensar y pensar correctamente. Entonces uno dice, bueno, perfecto, si voy a enseñar matemáticas tengo que enseñar a pensar, ¿no? Bueno, antes de entrar a cómo pensar, permítanme decirles cómo veo la película, qué es la matemática hoy en día y qué es lo que debiera ser. ¿Sí? Lo que yo quisiera que fuera es algo que sorprende, que maravilla, que la gente pide más y que la gente dice, me encanta, ¿cómo le hago? ¿Qué es en la realidad? Tengo un compadre que es abogado muy querido y dice, la matemática es la ciencia que quita la paciencia y las ganas de estudiar. Esto es lo que nos imaginamos cuando pensamos en matemáticas. ¿Sí? El Museo de la Tortura parecería que es la representación adecuada. Y bueno, esta es la realidad. La matemática todo el mundo la ve fea,
si un niño llega a casa y dice, me fue mal en matemáticas, es muy posible que el papá o la mamá le contesten, a mí también me iba mal. Si dice, me fue mal en historia, le van a decir, trabaja, estudia, esfuérzate. Pero muchas veces los propios padres ya están hechos a la idea de que, bueno, pues si te va mal es que las matemáticas no vienen en esta familia, en los genes. No es cierto, no es cierto. Pensar viene en todos los genes, todo el mundo sabe pensar, todo el mundo pensamos, algunos mejor, otros peor, pero todo el mundo puede pensar. Entonces, ¿qué quiero proponer? Primero, que entendamos bien qué son las matemáticas y luego preguntarnos cómo le vamos a hacer para modificarlas y por qué, que es la pregunta final a la que quiero llegar. Entonces, decía nuestro buen amigo Sócrates, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y en la escuela nos tratan de hacer memorizar cosas, y claro, cuando me hacen memorizar cosas que nunca más volví a utilizar, pues me parece que lo que aprendí en la escuela es terrible. Todo mundo nos aprendimos menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 sobre 2a. Y nunca la hemos usado, incluyendo profesores. Yo se lo pregunto a profesores y todos me dicen, nunca la he usado fuera del salón de clase. Entonces, ¿para qué me la aprendí? Pues es que no me enseñaron o no me invitaron a pensar. Y ese fue el grave problema. Solamente memoricé. Entonces, la enseñanza debiera ser que el alumno piense y comprenda. La enseñanza funciona si el estudiante piensa y es curioso. Entonces, quiero hacerlo pensar. ¿Qué es pensar? Si buscan en el diccionario qué es pensar, es maravilloso, porque son definiciones circulares. Pensar es reflexionar, reflexionar es pensar y hacer análisis, etc. Me encanta una definición de un filósofo francés que dijo, pensar es lo que haces cuando no sabes qué hacer. Queremos que el estudiante se enfrente a situaciones que no sabe qué hacer y que eso lo invite a pensar. De manera agradable, de manera bonita, de manera que lo disfrute. Entonces, enseñar es hacer que el alumno piense sobre situaciones interesantes. No hay que confundir con divertidas, porque pareciera que la matemática es fea y te la voy a presentar como si fuera divertida. No, no es el caso. La matemática es divertida, igual que la ciencia es divertida, y hay que presentarla como es, no como no es, no como algo aburrido. La enseñanza debiera concentrarse en que el estudiante piense. ¿Sí? Esa es la parte central. ¿Sí? Bueno, entonces, primer problema gravísimo con la matemática no es para aprenderse, es para comprenderse y debe invitar permanentemente a pensar. Hay que disfrutar las matemáticas. Aquí hay un desafío enorme en términos de propuestas. ¿Cómo aprendimos la matemática? Mecánicamente. ¿Cómo la vamos a enseñar? Pues mecánicamente, porque fue lo que aprendimos. Entonces se necesitan cursos de capacitación tremendamente urgente para profesores. Les debemos presentar el material de una manera creativa, de una manera útil, de una manera que sea interesante y que ellos mismos digan, tengo ganas de compartirlas, y no que el mismo profesor diga, ay, pues es que es matemáticas, ni modo, aguántense muchachos porque nos toca matemáticas. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y, repito, se puede generalizar a ciencia. ¿Sí? Hay otro desafío y con esto voy llegando al para qué, ¿no? En esta caricatura que dice, ahora ya tenemos netbooks, tenemos tocadiscos MP3, tenemos 20,000 cosas, ¿y para qué las vamos a usar? Bueno, dice esta caricatura, es que en el pasado no teníamos todo esto y usábamos la cabeza. No todo el mundo la usaba, no sé quién sí y quién no. Pero bueno, ¿para qué vamos a usar la matemática? Para pensar. ¿Y en qué la vamos a utilizar? Fíjense, quiero detenerme aquí unos momentos en reflexionar la gente que va a ser adulto dentro de 10 o 20 años, ¿a qué se va a enfrentar? Se va a enfrentar a predicción del clima, a imágenes médicas, la tomografía sin matemáticas no existiría, Internet, todo el mundo sabe, los teléfonos, las epidemias, eso es lo que yo trabajo epidemias. Todos los datos de COVID, todas las predicciones, todo eso es lo que hacemos. Y no voy a enumerar uno por uno todos los ejemplos que están aquí, pero esto es nuestra vida en el futuro. Si alguien no sabe matemáticas, va a ser analfabeto en esto. Va a ser analfabeto en cómo funciona. Si yo te marco a tu teléfono,
cómo es que mi teléfono sabe dónde está el tuyo y cómo es que el tuyo sabe contestar porque le llamó el mío. Recientemente recibí una llamada de un lugar absolutamente remoto de alguien que no sabía yo dónde estaba y la persona tampoco sabía yo dónde estaba. Y fue una sorpresa de que, oye, ¿cómo estás? No, pues buenos días, es que donde yo estoy es tardes. Oye, pues buenas tardes, pues ¿dónde estás? Etcétera, etcétera. ¿Cómo le hicieron los teléfonos para comunicarse? Ese tipo de conocimiento va a ser omnipresente. Cosas tan simples como las cadenas de suministro. Ahora que hubo COVID, las cadenas de suministro se vieron en un gravísimo riesgo y son problemas matemáticos tremendamente complejos. Google lo fundaron matemáticos con el propósito de encontrar cosas eficientemente y fue tan exitoso que ahora todo el mundo utiliza la palabra googlear en cualquier idioma del mundo. Este es el mundo del futuro. El mundo del futuro también es esto. La robótica viene de manera importantísima. El entender cómo funcionan socialmente los grupos, el transporte, inclusive en la diversión, una buena montaña rusa, el diseño de una montaña rusa, la datación por carbono, hacia donde quiera que voltemos, vamos a encontrar matemáticas. Si alguien no sabe matemáticas, se va a encontrar como analfabeto, no va a entender cómo es que funciona el mundo, vamos a hacer todo a ciegas, no nos podemos dar el lujo de tener una sociedad analfabeta en matemáticas. No nos podemos dar el lujo de una sociedad que a donde quiera que voltee no entienda qué se hace. Tomo el ejemplo, por ejemplo, de las cirugías plásticas. Ya no es el doctor con el bisturí haciendo aquí un par de cálculos y si le recorto acá, le pongo allá. O un récord olímpico. Hoy en día no hay un récord olímpico que se pueda romper si no hay un modelo matemático que ayude a describir cómo es que se va a romper ese récord olímpico. El envío de imágenes, la compresión de imágenes, inclusive el envío cifrado y oculto de información se está utilizando de una manera absolutamente omnipresente. La protección de datos, el análisis de datos, Big Data, inteligencia artificial, el chat GPT, todo el mundo habla de como si fueran monstruos que vinieron del espacio exterior. No nos podemos dar el lujo de tomar este tipo de información y hacer como que no sabemos y decir, pues algún científico la diseñó, algún científico la hizo. No, todo mundo debemos entender matemáticas. Y en esto me quiero centrar. Si esta es la matemática, y regresaré a estas imágenes en un momento, si esta es la matemática que todo mundo debe saber, ¿qué es lo que nos puede pasar? Cito a Ikra Mantaki, escritora libanesa que vivió muchos años en México, toda la parte final de su vida la vivió en México. Tiene textos muy bonitos sobre ciencia, inclusive te recomiendo a todo mundo que quiera leer de ciencia. Ikra Mantaki escribió y dijo, el sentido común es el salario mínimo del pensamiento. Me atrevería a agregar, lamento pegar mi nombre al de Ikra Mantaki, pero me atrevería a agregar, si quieres un aumento, no te basta el salario mínimo, comprende matemáticas. Y aquí mis colegas con toda razón dirán, no solamente matemáticas, química, física, biología, geografía, ciencias sociales, psicología, sí, estoy de acuerdo, pero a mí me toca defender la matemática. Y entonces me regreso un poquito a las imágenes que tenía yo acá y decía, la matemática no es para aprenderse, es para comprenderse. ¿Cómo hago que 30 millones de chicos comprendan matemáticas? Nos decía la doctora Gabriela hace un momento, tenemos una diversidad en este país gigantesca y una complejidad en términos de grupos, de cómo están conformados, las condiciones económicas, sociales, geográficas. Entonces, ¿cómo le hago? Debemos hacer un esfuerzo impresionante, no solamente en tener muy buenos libros con un enorme contenido de matemáticas, sino tenemos que ayudar a los profesores de una manera extraordinariamente seria, extraordinariamente organizada, para que tengan ellos las herramientas para educar el grupo de 40, 50 o de 100 estudiantes que les pongamos. Porque en las escuelas telesecundaria, cuando llegan a telesecundaria tienen grupos enormes. A mí me tocó estudiar en grupos, yo llegué a estar en grupos de 65 estudiantes.
¿sí? Y era el grupo normal, 60, 65 estudiantes. ¿Cómo podemos hacer que la gente aprenda matemáticas, comprenda matemáticas en grupos de esta naturaleza? Tenemos que entrenar a nuestros profesores, tenemos que desarrollar materiales auxiliares a los textos y tenemos que cambiar el sentido de qué es la matemática. La matemática no es un sufrimiento, no es algo terrible que nadie sabe por qué se inventó. La matemática, en la formación clásica, había dos pilares del conocimiento, el trivium y el quadrivium. 2300 años de educación se basaron en esos dos pilares, en el trivium, en el quadrivium, y el quadrivium esencialmente es matemáticas. ¿Sí? Las matemáticas los dividían en varias cosas, incluía aritmética, geometría, astronomía, música, pero en realidad el quadrivium era matemáticas. Y el trivium era lo que hoy en día llamaríamos el español, que es el lenguaje dependiendo de donde uno esté. Si durante 2300 años alguien que quería ser monje, sacerdote, cónsul en la antigua Roma o senador en la antigua Roma tenía que llevar el trivium, el quadrivium, alguien que fuera el hijo del emperador le enseñaban el trivium, el quadrivium, alguien que fuera cualquier persona importante en la Edad Media llevaba el trivium y el quadrivium. Hoy en día no podemos dejar que un estudiante salga de la escuela sin comprender un muy buen nivel de matemáticas, porque sería un ignorante en todo lo que le va a rodear. Todo lo que nos está rodeando es tecnología, el teléfono celular es el ejemplo. El teléfono celular de hoy en día tiene más tecnología que todas las computadoras juntas que pusieron al hombre en la luna. Cualquier chico que tenga en su mano un teléfono de los más económicos, de los más sencillos, tiene más poder de cómputo que lo que tenía la NASA cuando puso un cohete en la luna. No podemos ser usuarios ciegos, analfabetos. Tenemos que ser usuarios pensantes. La ciencia nos permite pensar, la ciencia nos permite hacer esto y la matemática es uno de los pilares. ¿Cómo le vamos a ayudar a los maestros? Tenemos que hacer cursos masivos para profesores, tenemos que sensibilizarlos, tenemos que sensibilizar a los padres de familia para poder decir, tenemos gente formada, educada en ciencia, en particular en matemáticas, que tienen una visión del mundo matematizada y que no son analfabetos. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier reclamación, pregunta, duda, con todo gusto platicamos sobre ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Al doctor Ignacio Barradas. Vamos a pedirle a la diputada Ivonne Díaz que nos presente a nuestro siguiente ponente.